Bien, vamos sobre el tema de presentación y tratamiento de la información, que es uno de los últimos temas de Comipems. Prácticamente nos habla de qué son las gráficas, tipos de gráficas que hay, para qué sirven las gráficas, qué podemos representar por medio de gráficas y cómo podemos representar e interpretar, sobre todo, interpretar y analizar la información estadística que nos presenta las gráficas. En toda nuestra vida y nuestro contexto cotidiano nos piden analizar gráficas, gráficas de estadísticas deportivas, gráficas de estadísticas económicas, gráficas de estadísticas de violencia, gráficas de estadísticas económicas, etcétera. Entonces es muy importante saber para qué sirve, qué es una gráfica y para qué sirve una gráfica y qué tipos de gráficas existen. Vamos entonces, gráficas. Una gráfica es la representación objetiva de una serie de datos que están organizados, que se han obtenido en una investigación. Esta es la principal característica de una gráfica. En estadísticas tenemos dos tipos de datos: datos desagrupados y datos agrupados. Una de las maneras para agrupar nuestros datos es presentándolo en gráficas, ya que la información será más fácil de interpretar, de observar y de analizar. Hay diferentes tipos de gráficas, como aquí vemos tenemos una gráfica de barras. Se utiliza para datos cualitativos, o sea, datos no de cantidad, sino de cualidades, que se disponen en el horizonte y en las frecuencias de los datos en el eje vertical, y las barras se separan entre sí debiendo estar a la misma distancia cada una de ellas, y además las áreas deben tener el mismo ancho. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos datos, nos habla de deportes, nos habla de la frecuencia de juego o de frecuencia de personas que les gusta este deporte. Aquí tenemos natación, podremos interpretar que a 10 personas les gusta este deporte de una población de, no sé, 30 estudiantes en total. Y fútbol, pues es el que gana, ¿no? A 30 estudiantes les gusta el fútbol. Bueno, a la mayoría de los mexicanos y mexicanas les gusta el fútbol. Gráfica circular. Se utiliza para los datos cuantitativos. Es un diagrama en forma de círculo en cuyos sectores se consideran los porcentajes de los datos recopilados. Estos porcentajes se obtienen haciendo la proporción de cada una de las frecuencias de los datos de ellos y trazando los ángulos que les correspondan. Entonces, por ejemplo, de un total de una población o de una muestra de ciertas personas que tienen un oficio o un nivel de trabajo determinado, podríamos decir que de un 100%, 55% son obreros no calificados, 25% son empleados de confianza y 20% tienen una carrera o licenciatura. Aquí les voy a decir algo bien importante aprovechando esta gráfica. Sí, quédense donde se queden. UNAM, Politécnico, COBAEM, POEM, CECITEM, la escuela en la que se vayan a quedar. Sí, valórenla mucho porque ustedes van a ser, y espero sean del 20% de la población estudiantil, juvenil, adolescente en México, que son privilegiados por estudiar la educación media superior. Cada día el abandono escolar es uno de los problemas del contexto estudiantil escolar, del contexto educativo, que tenemos que enfrentar los directivos y maestros para poder retener a los estudiantes. Cada día los estudiantes desertan más de las escuelas. Esto de la contingencia sanitaria y de dar clases en línea, pues está representando un gran reto y un gran desafío, ¿no? Porque no a todas las personas se les da esto de estudiar en línea. A algunas personas les gusta más estudiar con un asesor presencial y cara a cara de frente porque le entienden mejor a un tema, no sé. Pero ahorita por la pandemia y la situación de la contingencia sanitaria, pues no podemos vernos cara a cara, ¿no? Por eso yo estoy haciendo estos videotutoriales de apoyo para ustedes, para quien los quiera utilizar y para quien les sirva. Entonces, bueno, aprovechen sus estudios, jóvenes estudiantes, porque pues cada día la situación en el país está más compleja, más difícil, sobre todo ahorita que estamos en crisis y en pandemia. Y pues los invito a, si ingresan a uno de estos centros educativos, que todos son buenos, no hay ninguno mejor que el otro. El estudiante, la escuela la hace el estudiante y sus profesores. El prestigio o desprestigio lo hacen ustedes, con sus acciones, con sus valores, con sus actos diarios, con su desempeño. Aprovechen la escuela, sobre todo a nivel medio superior, porque la gente que entra a nivel medio superior deserta demasiado por problemas de contexto, violencia, economía, etcétera. Y pues son pocos los que se gradúan, ¿no? Entonces, bueno,
Ahora vamos a ver, hay otro tipo de gráficas que es el histograma. Representa distribuciones cuyas variables vienen dadas en intervalos. Se construyen con barras, la diferencia es que las columnas no van separadas sino unidas, lo que les da continuidad. Las frecuencias se consideran en el eje vertical y los límites reales de los intervalos en el eje horizontal. Bueno, el histograma se utiliza más para representar datos cronológicos de espacio-tiempo, ¿no? Entonces aquí hay una frecuencia determinada y una serie de intervalos con puntos decimales. Polígono de frecuencias es una gráfica que se construye uniendo segmentos que determinan los puntos medios de los intervalos dados. Las frecuencias se marcan en el eje vertical y los puntos medios de los intervalos en el eje horizontal. Frecuencias e intervalos. Pictograma. Gráfica que consiste en dibujos de objetos en el que cada uno tiene un valor determinado. Por ejemplo, este es un icono o un dibujo un emoji de un barril de petróleo. Entonces hablamos de la producción en miles de barriles de petróleo. Entonces, ¿qué país tiene mayor producción en miles de barriles de petróleo por año? Entonces decimos que país X es, no sé, Estados Unidos, país Y es México y país Z es Arabia Saudita. Entonces aquí podemos ver por los pictogramas o por las iconografías que Arabia Saudita 1, 2, 3, 4, 5 produce 5,000 barriles de petróleo crudo al año, ¿no? México produce 3,000 barriles de petróleo y Estados Unidos solo produce 2,000 barriles de petróleo crudo, ¿no? Entonces, este es el tipo de ejemplos de pictogramas y así es como se leen o se interpretan. Ahora sí vamos a ver estadística. Hay 3 valores básicos en estadística, que son la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Qué es la media aritmética? Que se llama también promedio y se obtiene sumando todos los valores o todos los datos que tengo y dividiéndolo entre la suma de esto entre el número total de datos, que es x. Para poder representar la media voy a poner una variable x y arriba una rayita, ¿no? Ejemplo, la media aritmética de estos datos: 9, 7, 8, 7, 9, 10, 10, 9, 8, 10. Estos datos los voy a sumar. ¿Sí? Aquí debe de haber un signo, no está, pero debe de haber un signo, que es un signo que se llama sigma, que es como una estilizada y dice sumatoria de todos los datos para calcular la media, ¿no? Media es igual a sumatoria de todos los datos entre n, que es total de datos, ¿no? Entonces dice que 8 más 7 más 9 más 10 más 10 más 9 más 8 más 10 son 71. Y tengo en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. 71 entre 8 es igual a 8.875. Entonces mi media es 8.875. Mediana es el dato que una vez ordenados todos los datos, de mayor a menor o viceversa, queda exactamente en el centro. Ejemplo, la mediana de 8, 7, 9, 10, 10, 9, 8, 10, 6 se encuentra de manera ordenada. Los vamos a ordenar de mayor a menor. 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 6. Entonces decimos que es 9. ¿Por qué? Porque de izquierda, a partir de este 9 de izquierda a derecha hay 1, 2, 3, 4 datos. Y de derecha a izquierda hay 4 datos. Entonces este 9 es el valor del centro. La mediana es 9. Si son 2 los datos que quedan al centro, el promedio de ambas se obtiene haciendo la suma de esos dos datos y dividiendo entre 2. Por ejemplo aquí, mediana de los datos 89,94, 38,76, 85,54. Ordenándolos en orden descendente: 94, 89, 85, 76, 54, 38. Como son 1, 2, 3, 4, 6 datos, entonces no va a ser aquí como en este ejemplo. Estos dos datos que están de en medio se van a sumar y se van a dividir entre 2. Mediana es igual a 85 más 76 entre 2. Mediana es igual a 161 entre 2. Mediana es igual a 80.5. Y la moda es el dato que más se repite o el dato de mayor frecuencia, ¿no? Por ejemplo, en estos datos 8, 7, 9, 10, 10, 9, 8, 10, 6, que podría representar a lo mejor el promedio final de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estudiantes de una secundaria. El dato que más se repite es 10, entonces la moda es 10, porque se repite 3 veces, ¿no? Bien, vamos a ver qué es la probabilidad. Probabilidad es el cálculo de las posibilidades de que ocurra cierto evento, hecho o fenómeno determinado, ¿no? Probabilidad de que tiemble, bueno, depende del nivel de acontecimientos sísmicos de los últimos días, también tomando en cuenta el contexto de que vivimos en una zona sísmica, ¿no?
Acabamos de vivir hace unos días un sismo de 7.5 grados, entonces, y sigue temblando en Oaxaca, ¿no? O sea, eso no es porque vivimos en una zona sísmica y porque pues hay probabilidad de sismos por lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula una probabilidad? Casos favorables entre casos totales. Vamos a verlo algo muy sencillo con una moneda. Si lanzamos una moneda que no esté truqueada, y digo que no esté truqueada porque solamente tiene dos caras, cara o cruz o águila y sol. Porque si está truqueada, a lo mejor puede tener dos soles, dos águilas o dos caras y dos cruces. Es una moneda truqueada o manipulada. Entonces, probabilidad de que caiga sol al lanzar una moneda en un tiro. Pues como solo son dos caras, los resultados, pues, águila y sol, los resultados posibles son dos. Y como solo tiene un lado de la cara sol ve sol, entonces es igual a un medio. Porque 1 es el sol y 2 son los resultados posibles. Entonces, probabilidad de que al lanzar una moneda caiga sol es un medio. Se tiene una urna con 3 pelotas rojas, 2 verdes y 2 azules. Se tiene una urna con 3 pelotas rojas, 2 verdes y 2 azules. O sea, en total tengo 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 pelotas. Entonces, probabilidad A, sacar al lanzar una pelota roja. Probabilidad de A, lo voy a llamar. Entonces, como son 3 pelotas rojas y en total son 7 posibles, mi probabilidad es de 3 séptimos o 3 sobre 7. Probabilidad B, sacar a lanzar una pelota azul. ¿Cuántas pelotas azules tengo? 2. Entonces, probabilidad de sacar una pelota azul son 2 de 7 o 2 séptimos. Probabilidad como decimal y porcentaje. La probabilidad se puede expresar también como un número decimal. Para ello se resuelve la división que expresa la fracción. Ejemplo, se lanza un dado. La probabilidad de que caiga número par. Bueno, vamos a ver. ¿Cuántas caras tiene un dado? Un dado tiene 6 caras. ¿Y cuántas de esas caras son par? 2, 4, 6. 3 caras. Entonces, probabilidad de que al lanzar un dado caiga un número par es 3 de 6 o 3 sextos. Si estos 3 sextos lo divido para poder interpretarlo en decimal, va a ser igual a 0.5. Si este 0.5 lo multiplico por 100 para ver el porcentaje, la probabilidad en porcentaje, va a ser 50. Entonces, 50% de que al lanzar un dado caiga un número par. Y pues eso sería todo para lo de matemáticas. Voy a ir preparando los de geografía y los de español, que son los que faltan. Hay el de ética y ya estaría completo el curso, ¿no? Entonces, si les gustan estos videotutoriales, les sirven, les funcionan, denle like, compartan, súbanlos a sus redes para que esta es una herramienta más para su examen de preparación a Comipems y no tengan que estar pagando cursos tan costosos y pues exagerados, ¿no? Recuerden que ahorita no nos podemos ver, tenemos que estar guardaditos en casa por la situación de la pandemia, de la contingencia. No podemos arriesgarnos a salir más que a comprar cosas para comer, para beber, cosas indispensables, pero no podemos salir a jugar, no podemos salir a ver a la novia, al novio, a la pareja, no podemos salir a hacer desastre. Ahorita ustedes se tienen que concentrar en su meta, que es ponerse a estudiar para su examen de ingreso, ¿no? Sale, entonces nos vemos en los siguientes videos. Hasta luego.